Compañeros, compañeras, sean muy bienvenidos a esta nueva sesión de Memoria Activa. En esta sala nos acompañan invitados muy especiales. Está Alexis Triana, presidente del ICAIC, Silvia Padrón, directora del Centro Cultural y Creativo La Manigua, Ernesto Padrón, historietista y director de dibujos animados, Jorge Mario Vera, asesor técnico de la Fundación Patrimonio Fílmico, y Alexandra Falla, directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, quien cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Creo que esta es una tarde muy especial porque es una tarde que nos demuestra que la cooperación entre países hermanos funciona, que la cooperación es un elemento que sin duda alguna resulta vital para el desarrollo de las labores que nosotros desarrollamos institucionalmente. Así que me complace mucho estar acompañado de nuestros colegas cubanos, mostrando preliminarmente un primer resultado de un acuerdo que firmamos con el Instituto Cubano, más o menos, cuando Alexis no me deja mentir, como en el mes de marzo, creo yo, más o menos aproximadamente, con un tema que resulta emblemático no solo para Cuba, sino para América Latina. Quiero contarles que esta actividad que estamos desarrollando se da en el marco de nuestro programa Memoria Activa. Es un programa financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico que pretende una socialización, contextualización y análisis de todos los procesos de circulación de la memoria audiovisual. Así que agradecemos mucho al CENAC, que es el Consejo Nacional de Cine, por apoyar este tipo de programas de divulgación del patrimonio de nuestros países. Insisto, creo que hay una memoria audiovisual que nos convoca, que va mucho más allá de nuestras fronteras y que tiene que ver con todo ese relacionamiento entre países latinoamericanos. En este caso particular, le señalaba yo a Alexis que estamos celebrando este año los 70 años de la televisión en Colombia y que en esa historia puntual Cuba jugó un papel preponderante. Cuba fue quizás el país que más apoyo brindó al país a Colombia desde la perspectiva técnica para todo el inicio de la televisión. Así que esa memoria que nos convoca es una memoria que, en mi opinión, traspasa fronteras y que, por supuesto, tiene un alcance, tiene un efecto y tiene una influencia en América Latina. Así que la obra que vamos a ver hoy, parte de la obra que vamos a ver hoy del maestro Padrón, pues es una obra muy importante, no solo para Cuba, sino para todos los latinoamericanos y, por supuesto, más para las personas que estamos en la industria audiovisual. Nos acompaña Jorge Mario Vera, como decía Carolina. Jorge Mario es asesor técnico de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y es la persona que ha liderado todo el proceso de restauración de la obra del maestro Padrón y de nuestro emblemático Elpidio Valdés. Así que le doy la palabra a Jorge Mario, no sin antes mandar un afectuoso y muy caluroso abrazo para nuestros colegas que nos acompañan en la tarde de hoy. Entonces, por favor, Jorge Mario, arrancamos y empezamos. Yo empiezo a hablar de quiénes son las personas que nos acompañan, colegas cubanos. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer muy especialmente, primero, pues, el hecho de poder haber realizado este proceso, que realmente es un proceso significativo para la historia del cine latinoamericano, particular y muy especial para la historia de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, y en mi caso personal es todo un honor poder haber iniciado este proceso con la restauración de estos dos cortometrajes del maestro Juan Padrón, que creo que son dos cortometrajes que inician un periodo muy importante dentro de lo que fue o dentro de lo que ha sido el cine de animación en Latinoamérica. Yo creo que después del caso argentino y algunos casos muy esporádicos, el caso de toda la animación producida por el maestro Juan Padrón es única en Latinoamérica y creo que da pie a muchos aprendizajes y a muchos procesos de la cinematografía de animación que vinieron después. Entonces, el día de hoy fundamentalmente lo que vamos a mirar es un poco lo que ha sido la importancia de Juan Padrón dentro de la cinematografía y particularmente dentro de la cinematografía de animación.
para al final ver los dos casos restaurados de Elpidio Valdés contra el tren militar y Una aventura de Elpidio Valdés, que son dos cortometrajes que hacen parte de toda esa saga de lo que fue Elpidio Valdés, que incluye largometrajes, que incluye historietas, que incluye una serie de elementos conexos que van relacionados directamente con la animación. En el caso particular de este proceso, creo que es muy importante resaltar y agradecer el trabajo de Silvia, que creo que fue la que nos fue acompañando a lo largo de estos meses, porque realmente pues necesitábamos una orientación de alguien cercano para poder ser lo más precisos posibles en términos del manejo del color, en términos del manejo de por ejemplo, del tamaño de la imagen, y que fuera realmente lo más aproximado a lo que fue la obra del maestro Padrón en el caso particular de estas dos piezas. Entonces, pues pasamos a mirar los perfiles. En esta presentación básicamente vamos a hablar un poco del caso emblemático de lo que es la película Vampiros en La Habana, que creo que es uno de los clásicos más importantes de la cinematografía latinoamericana, obviamente en este caso en animación, y para analizar ya en profundidad el caso de Elpidio Valdés hasta llegar a su proceso de restauración de las dos obras que acabamos de citar. Entonces, sobre eso también es importante destacar este libro, Mi vida en Cuba, que destaca un poco el trabajo de la memoria gráfica del maestro Juan Padrón. Creo, y según la información que tuve, el maestro no alcanzó a terminar el libro, o estaba en el proceso ya de finalización cuando infortunadamente falleció en el 2020, y se pudo terminar el libro y se pudo sacar adelante, que creo que Silvia de pronto nos podrá contar un poquito más adelante cómo fue el proceso de finalización. Pero anexé a la presentación este comentario del compositor Silvio Rodríguez, que me parece muy amable en sus palabras y que habla un poco de todos esos recuerdos y todas esas evocaciones que le generó el hecho de leer esta casi que autobiografía de Mi vida en Cuba, escrita por el maestro Juan Padrón. Entonces, nuevamente, bienvenidos a nuestros invitados. Y ahora sí, la directora de la Fundación Patrimonio Fílmico va a hacer una presentación de los perfiles de nuestros tres invitados de hoy. Bueno, vamos a arrancar por Silvia. Silvia es directora del Centro Cultural y Creativo La Manigua, un espacio dedicado a la preservación y promoción de la obra de su padre, Juan Padrón. En este cargo ha conducido la definición de la visión y los objetivos del centro, gestionando fondos, estableciendo alianzas estratégicas claves para el desarrollo de su misión, y desde 2021 ha impulsado diversos proyectos centrados en el desarrollo de habilidades infantiles con un enfoque especial en grupos vulnerables. Actualmente lidera la creación y digitalización del fondo documental de la obra de Padrón. Aunque Silvia comenzó su carrera en el ámbito de la psicología, sus intereses la llevaron a explorar campos como la investigación social, la cooperación internacional y la publicidad. Su experiencia incluye roles como coordinadora de proyectos en Save the Children España, en Cuba, donde gestionó programas educativos, y como investigadora en el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas CIPS, donde dirigió estudios sobre pobreza infantil y violencia familiar. Silvia cuenta con 2 maestrías, una en Psicología Social y Comunitaria y otra en Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas, que complementan su amplia experiencia en la dirección de proyectos sociales y culturales. Bienvenida, Silvia, un placer realmente tenerte con nosotros y que además hayas podido acompañar este proceso. Es muy importante mencionar que este tipo de restauraciones generalmente tratamos de hacerlas de la mano de personas que hayan sido cercanas a la obra. Obviamente, pues es ideal el director de fotografía, pero en este caso creo que el acompañamiento de Silvia ha sido absolutamente vital. ¿Por qué? Porque queremos que quienes hayan sido cercanos a la obra nos ayuden a que la obra sea lo más fiel al original posible, que es el objetivo de una restauración digital de este tipo. Nos acompaña también Ernesto Padrón. Bueno, yo iba a mencionar a Ernesto primero, si lo tienes primero.
porque ya lo abrí acá. Ernesto Padrón nació en Matanzas, es graduado de periodismo en la Universidad de La Habana, se formó y trabajó como diseñador gráfico en 3 entidades de diseño nacionales, fue director de la revista para niños Susun y Vigirita desde 1982 hasta 1998. A partir de ese año comenzó a trabajar en los estudios de animación del ICAI como guionista y director, donde ha realizado numerosas obras. Fue coargumentista del filme de su hermano Juan Padrón, Vampiros en La Habana, y fue director asistente en Más Vampiros en La Habana. En el año 2014 estrenó Meñique, su primer largometraje, que fue además el primero en animación 3D hecho en Cuba. Ha obtenido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el segundo premio del Prix Jeunesse en Chile en el 2001, premio del Festival de Películas para Niños de la Guyana en Venezuela, de Guayana en Venezuela en el 2002, premio Coral en Animación del 36 Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano en el 2014, y fue premio Mestre Mateo de la Academia Gallega Audiovisual en el 2014 y nominado a los premios Platino en el 2015 y a los Goya en el 2016. Y nos acompaña también mi colega Alexis Triana, a quien agradezco esta alianza que nos ha permitido la posibilidad de ser parte de este proceso de restauración digital. Alexis es un periodista cubano, director actual director del ICAI, director del Centro de Comunicación Cultural del Ministerio de Cultura. Se desempeñó durante 14 años como director de Cultura en la provincia de Holguín y fue coordinador de las Romerías de Mayo. Ha acumulado una larga historia como gestor y promotor cultural, iniciada como presidente de la AHS en Holguín, presidente del Consejo Provincial de las Artes Escénicas y después como director provincial de cultura de esa provincia durante 13 años, con reconocidos logros como la fundación del Festival Internacional de Artistas y Promotores Culturales Romerías de Mayo y la vicepresidencia del Festival Internacional del Cine Pobre en Jibara. Más adelante en La Habana fue vicepresidente del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, coordinador nacional de la Misión Cultura Corazón Adentro en Venezuela, director de comunicación, y después fundó el estudio multimedial y el canal digital Crear TV, así como la cadena Streaming Cuba en el Ministerio de Cultura, como una red al servicio de la cultura con la participación de varias productoras audiovisuales y transmisiones directas de sus contenidos por el canal Caribe y sus redes. Desde noviembre del 2023 es presidente del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas, ICAI, y es un momento muy importante, creo yo, para el ICAI. Ya lo hablábamos en una sesión que estuvimos en Cuba, porque creo que es un momento en el que Alexis está dando un importante apoyo en todo lo que tiene que ver con la elaboración de propuestas para atención al desarrollo del cine cubano y para ver cómo, por supuesto, lograr más espacio, más producción. Y allí estuvimos, por supuesto, en diálogo un poco, hablando sobre la situación del cine en Colombia, lo que está pasando en Colombia, cómo hemos logrado a partir de la ley de cine transformar un poco la cinematografía colombiana. Entre algunos artículos que se destacan de Alexis está Palabras ante la última pértiga, Mejor que ser príncipe, 4.000 firmas del mundo por Cuba, Nadie ha indicado suspender las parrandas de Remedios, hemos realizado un sueño, lo que usted debe saber sobre el contrato de Grem Sony ATV, 20 razones para desmontar a Dean Luis Reyes, aunque no esté de moda en estos días, cada vez que te digo lo que pienso, que si no estoy mal es el nombre de un bolero, ¿cierto, Alexis? Bueno, así que de verdad me complace mucho que estemos con estos 3 personajes, porque estoy segura que nos van a ayudar a comprender un poco la magnitud del personaje de cuya obra pues estamos haciendo este proceso de restauración. Entonces arranca Jorge Mario, la mecánica, la dinámica será que vamos a tener
unas presentaciones y en medio de esas presentaciones yo iré haciendo preguntas y por supuesto Jorge Mario también, unas preguntas puntuales sobre pues la obra y un poco también sobre lo que ha sido este proceso que de verdad me llena de mucho orgullo, porque a veces los convenios se quedan en letra muerta y aquí están vivitos y coleando. Bueno, muchas gracias. Entonces, nuevamente bienvenidos nuestros invitados, y la idea es un poco recorrer esta obra que ha realizado el maestro Juan Padrón en toda la cinematografía y particularmente en el caso de la animación. Para comenzar la presentación de Juan Padrón y su obra, tomamos como ejemplo este granito de la cinematografía de animación, que es Vampiros en la Habana. Vampiros en la Habana es una producción de 1985 y se convirtió en uno de los grandes clásicos de la cinematografía latinoamericana y también de la cinematografía de animación, después de que ya Juan Padrón había realizado, creo que una amplia obra en torno al personaje del Pidio Valdés, sobre el cual vamos a profundizar ya en la segunda parte de esta sesión, que es lo que nos va a conducir a ver las dos películas restauradas de hoy. Básicamente, Vampiros en La Habana es la historia de un científico vampiro que ha creado Vampisol. Vampisol es una pócima revolucionaria que permite a los vampiros pasear bajo la luz del sol, que eso era una gran innovación dentro de la historia de vampiros, ¿no? Porque realmente el vampiro se espantaba con la luz, y particularmente con la luz del sol, pero el vampisol dejaba que estos vampiros pudieran transitar libremente bajo la luz del día, ¿no? Esa es como una de las grandes innovaciones a nivel, creo que de construcción narrativa que tiene esta película Vampiros en La Habana. En cuanto a la noticia llega a oído de los grandes clanes de vampiros, todos viajan a La Habana para hacerse con el control de la fórmula. Los estirados y siniestros vampiros europeos y los mafiosos vampiros norteamericanos. Pepito, un trompetista sobrino del creador de Vampisol, será perseguido por ambos grupos desde que se le encarga la custodia de la fórmula. Esa es como la trama total que tiene Vampiros en La Habana. Entonces quería preguntarte, Silvia, ¿cómo recuerdas un poco, creo que en esa época estabas muy pequeña todavía, pero cómo recuerdas un poco el hecho de la creación de Vampiros en La Habana? Si de pronto tuviste la oportunidad de estar viendo, de pronto de lejos, de pronto de cerca, ese proceso creativo, y particularmente de llevar esta historia a la animación, que además de la misma historia como tal, el hecho de que sea una historia de animación también lo hace mucho más interesante y obviamente lo hace mucho más trascendente dentro de la historia del cine latinoamericano. Bueno, yo creo que vivencias directas, mi tío Ernesto podrá decir muchas más que yo, pero lo que yo sí puedo contar es que para comprender la obra de mi padre, Juan Padrón, hay que entender que él viene del mundo de la historieta, del mundo gráfico, y toda su obra cinematográfica tiene esa conexión con su obra en la historieta. Entonces él venía haciendo, hacía muchos años, chistes sobre vampiros. Y entonces, bueno, se encuentra, los traslada a los Filminutos, que es la primera obra cinematográfica donde salen los vampiros. Esos Filminutos eran unas cápsulas pequeñas de humor donde él desarrolló muchos chistes que traía, ¿no? Que había hecho ya en las historietas. Entonces, se encuentra un productor alemán que le gusta mucho lo que ha visto con los Filminutos y le dice, oye, pero ¿por qué tú no haces un largometraje? Y mi papá le dice, pues claro que sí, si ya tengo el guión en mi cabeza, ya tengo el guión, perdón. Y entonces el alemán le dice, sí, pues mándame. Entonces mi papá le dice, bueno, le voy a dar unos retoques y te lo mando. Y sucede que no había escrito nada, lo tenía todo en su cabeza, pero en 26, 28 días tiene que hacer el guión. Mi madre recuerda que le temblaba la mano por la intensidad con la que estaba trabajando, porque además mi papá en medio de eso llevaba a los niños nos llevaba a la escuela, nos traía, hacía otras cosas. Entonces, bueno, cuando uno piensa que una obra cinematográfica de este calibre fue hecha en tan pocos días el guión, yo creo que eso también indica la genialidad del artista, ¿no? Que está tras esa obra. Y creo que esas de las
experiencias así. Mi papá le gustaba también contar mucho, a veces esa labor de artesanal y de superar los desafíos, que es parte de cómo se hace el cine en alternativo, y el cine que no está o sea, que no tiene grandes financiamientos o que no está realizado en grandes productoras mundiales. Y es que uno de todos los fondos de la película se tuvieron que hacer con afiches que salieron mal de propaganda, y entonces los encontraron tirados, y por la parte de atrás, que eran blancas, pues entonces ahí fue donde se plasmaron esos fondos. Y ahora es muy bonito cuando uno los ve, pues ver esa recuperación, ¿no?, de un material para esta obra. Y para mi papá, además, uno de los grandes, de las grandes satisfacciones que tuvo fue que si la película inicialmente por algunos funcionarios no fue bien comprendida, en una semana tuvo récord de taquilla, rompió la taquilla, y cómo el público cubano, yo creo que de las obras cinematográficas es sin lugar a dudas de las más hegemónicas, porque los cubanos, ya sean del campo, de la ciudad, de un nivel cultural o educativo de otro, de femeninas o masculinas, a todos, yo creo que hay un consenso de que Vampiros en La Habana les gusta, ¿no? Y la disfrutan y la quieren. Yo quisiera preguntarle a Ernesto, cuando uno lee esta historia, uno dice, ¿de dónde este hombre se nutrió? Por supuesto que tú creciste con él, Ernesto, y puedes tener más ideas. O sea, ¿cómo se nutre la obra de Juan Padrón, ¿no? ¿De dónde sale todo esto? ¿Qué fue lo que ustedes vivieron para que, y fíjate que tú también estás metido en el tema de la animación, para que ustedes tomaran este camino y para algo tan creativo como Vampiros en La Habana? Una historia, como dice Jorge Mario, bastante disruptiva en términos del contenido y de la misma propuesta desde la perspectiva de la animación. Bueno, en primer lugar, ¿me oye? Te oímos perfecto. Yo trabajé con él el argumento de Vampiros en La Habana. O sea, fue un trabajo entre los dos, no el guión, sino solamente el argumento. Y ahí trabajar con él era muy divertido, porque era una fuente de ideas increíble, tenía un humor muy especial que combinaba ese humor criollo con el universal, y empleaba también un lenguaje cinematográfico muy original. Y yo creo que la fuente, ese talento para narrar y para ocurrirse la idea, de ahí parte la idea central de Vampiros en La Habana, y todo el humor criollo que le incorporó. O sea, esa mezcla de Cuba, de la cultura del vampiro dentro de la cultura cubana, fue lo que le dio esa trascendencia, creo yo, a la película, porque unió también los mafiosos de Estados Unidos, los vampiros europeos. Esa combinación es lo que le hizo al filme, aparte de todos los gags que tiene, que son increíbles, ¿no? Que se le ocurrían ideas que uno decía, esa idea solo se le puede ocurrir a Juan Padrón, porque eran muy originales las combinaciones que hacía de elementos para provocar la risa. Y era, repito, muy divertido trabajar con él, porque entre ese proceso de elaboración también se le ocurrían cosas, hacía chistes. Era increíblemente una persona con mucho talento y además un excelente actor también. Él, parte de las voces de Vampiro en La Habana y de muchas otras producciones de él, aparece la voz de él como actor. Incluso hay anécdotas de los actores y actrices que trabajaron con él,
que se divertían muchísimo cómo es la forma en que él los dirigía y en la forma en que él grababa muchos de esos personajes. Quiero arrancar también contigo, Alexis, hablando. Muchas gracias, Ernesto, por contarnos esto. Sí, o sea, debía ser un personaje muy divertido. O sea, uno lee las historias y no puede pensar algo distinto, pero muy profundo también. Quiero arrancar contigo, Alexis, preguntándote un poco sobre la importancia del proceso de restauración de esta obra para el cine cubano. Bueno, es como tú conoces porque además eres amiga de la cultura de este país y de su movimiento de cineastas. Este es uno de nuestros grandes sueños, acariciado con Silvia, planteado una y otra vez tras nuestro arribo al Instituto de Cine. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Porque nuestros dilemas son el cómo. Y aquí hay que elogiar la labor de nuestra Dirección de Relaciones Internacionales, el papel que jugó nuestra vicepresidencia a la hora de lograr encauzar una iniciativa del movimiento de solidaridad en Londres con Cuba, en este caso Rock Miller, que concibieron una jornada de presentaciones de cine cubano en los cines de Londres con el único objetivo de recaudar un financiamiento. Y durante la visita de Alexandra aquí a La Habana y su conferencia, pues yo le dije que nosotros no teníamos todo el financiamiento que conllevaría esta restauración, pero que en principio nuestros amigos ingleses estaban dispuestos a aportar una parte del financiamiento para poder arrancar con estos materiales que son icónicos, porque se trata, como ustedes saben, del momento en que el Elpidio Valdés salta de la historieta al animado. Por tanto, que sea un esfuerzo de amigos de Cuba, desde la propia concepción de esta jornada hasta el momento en que hemos firmado este convenio de intercambio, que sea una pauta de arranque para trabajar con la Fundación de la misma manera que nos hemos propuesto restaurar junto a ustedes los materiales de los Juegos Deportivos de Cali, Colombia, los centroamericanos. Pues a mí me parece verdaderamente extraordinario. Nosotros recibimos aquí a Silvia en el Instituto de Arte e Industria Cinematográficos con todos sus sueños al hombro, con toda la carga real de demandas, de frustraciones, de aspiraciones, y nos hemos sentido acompañados por ella, por Ernesto, que ahora mismo forma parte aquí de quienes están generando otro enorme proyecto, hablando de Silvio, de sus palabras en el prólogo al libro de Juan. Bueno, pues Ernesto trabaja en algo extraordinario en este minuto, en uno de los pisos del ICAI, que tiene que ver con los animados sobre la base de la obra de Silvio Rodríguez, con los grandes artistas plásticos cubanos ilustrando esta obra. Yo solamente pude ver unos minutos en el quinto piso de este edificio, pero fue algo, me pareció algo sencillamente fabuloso. Así que ustedes tienen aquí una confluencia, gracias a la amistad, que nos permite decir que se inicia esta labor con un referente semejante. Nosotros, justo en estos días, hemos regresado del Fondo Fílmico de Rusia en Moscú, lo hemos visitado y encontramos allí en 35 milímetros otra buena parte de la obra de Juan Padrón absolutamente conservada. Pero esto que ustedes nos van a devolver es lo que no se conservó, es lo que efectivamente el tiempo le quitó sus colores, digamos, su belleza, ¿por qué no? Y por tanto, devolverlo a las nuevas generaciones, devolverlo a nuestros niños y jóvenes, devolverlo a la cultura, como decía correctamente nuestro amigo Jorge Mario, devolverlo a este continente, nos parece algo trascendente. O sea, yo quiero felicitarnos, Alexandra, felicitarnos de que nos hayas escuchado, de que hayas, como siempre, colocado todo el entusiasmo, de haber visto nosotros las primeras pruebas, de saber que estamos en el mejor camino y aplaudir la idea de que este sea el inicio de una larga colaboración para la obra de Juan Padrón y para el cine cubano. Muchas gracias, Alexis, así será. Continúa, por favor, Jorge Mario. Jorge.
A ver, Jorge creo que está teniendo problemas con el internet. Ya le conecto. Hola, hola, ahí. ¿Me escuchas? Ya, ahora sí te estamos escuchando. Ah, ok. Sí, no sé, hay una cosa rara aquí en mi internet. Que estaba funcionando supremamente bien, de repente colapsó por la lluvia, yo creo. Bueno, entonces, después de escuchar todo este contexto y de analizar un poco pues esa obra maestra que es Vampiros en La Habana y toda la repercusión que tuvo más adelante, nos vamos a devolver un poco al personaje del Pidio Valdés y mirar que el Pidio Valdés realmente tiene todo un bagaje histórico y tiene toda una construcción como un personaje supremamente importante. El Pidio Valdés como tal salió el 14 de agosto de 1970 por primera vez en la revista Pionero. Le decían el Pillo Manigüero, que era un insurrecto mambí, conocido como el Pidio Valdés. Básicamente mambí, que ahorita más adelante vamos a aclarar un poco el término, hace referencia a todos esos independentistas que lucharon contra la corona española en Cuba a finales del siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Entonces, el Pidio Valdés es un personaje de dibujos animados e historietas, protagonista de una serie de largometrajes, cortometrajes y tiras cómicas del mismo nombre. Fue creado en 1970 por Juan Padrón y es considerado el padre de la animación cinematográfica cubana y creo que uno de los padres de la animación en Latinoamérica, ¿no? Es decir, por todo ese proceso que generó, ahí es donde está una de las tal vez de las vertientes más importantes de la obra de Juan Padrón, y es que permeó buena parte de los países latinoamericanos que tuvimos mucha influencia de su obra como animador. El paso ya a la animación como tal fue apoyado y producido por el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, ICAI, y en principio fueron, además de proyección en sala de cine, fue transmitido por la televisión cubana y por Telemadrid de España. La historieta vio la luz en 1970 en revista Pionero y durante la década de los 80 se publicaba mensualmente en la revista Sun Sun. Sobre esta parte me gustaría un poco hablar con Ernesto, que de pronto conoce un poco mejor el tema, sobre todo el tema de la parte impresa, antes de pasar a la parte de animación audiovisual. ¿Cómo fue o cómo recuerdas ese proceso de creación de el Pidio Valdés como personaje primero de historieta y cómo fue esa transición hacia la animación a través de estos primeros cortos, dos de los cuales, y creo que son los dos primeros, vamos a ver hoy al final de esta sesión? Sí, el personaje, pues, como aparece en la primera historieta, es un personaje que es secundario dentro de una historia que tiene que ver con ninjas en Japón, etc. Y a mi hermano le encantó el personaje y se le ocurrió entonces empezar a hacer una historieta con el personaje solo. Este personaje trasciende porque por primera vez se narran historias de la guerra de independencia de Cuba con los héroes de esa gesta histórica, con un humor increíble, con unos chistes formidables, y eso prendió enseguida en el público. Fue una transición de la historieta a primero un desarrollo del personaje en la historieta, pero el paso de la historieta al dibujo animado conllevó un estudio de las voces, de cómo se imaginaba el que leía la historieta, qué voz tendría el personaje, se hicieron pruebas. Y estas primeras historias eran muy libres en cuanto a los gags, a los chistes, y no tan centradas en la historia de la guerra de independencia. O sea, los personajes siguieran de la guerra de independencia, los españoles, los mambises, pero con el tiempo mi hermano fue investigando. Eso es uno de los talentos que yo le admiro muchísimo, que es cómo investiga con una profesionalidad increíble el tema del cual trata su historia. Y empezó a investigar a tal punto que con toda esa investigación de la época de los mambises, del ejército español, se publicó un libro que se llama El Libro del Mambí, que tiene toda esa información de detalle, de los uniformes, los grados, las armas. Y eso me parece que enriqueció mucho más el dibujo animado posteriormente.
aunque él siguió haciendo historietas también para la revista Zum Zum. O sea, paralelamente, él hacía los animados y continuaba haciendo historietas para la revista Zum Zum. No sé si tienes otra pregunta. Ahí quisiera yo interrumpirte un segundo, Ernesto, para contrapreguntarte algo. Cuando uno ve la historieta y bueno, luego ve su salto al dibujo animado, lo que uno ve es que también hay un gran trabajo de investigación histórica detrás, porque algunos de los hechos que se narran son hechos históricos. Y allí les pregunto a los tres, si tenía también un sentido pedagógico el hacer estas caricaturas y luego esta animación, y si había como esa mentalidad o ese objetivo de que pudiese haber también una apropiación histórica a través del cine. Yo creo que no he llegado a lo didáctico. O sea, eso, mi hermano no quería hacer eso nunca. O sea, era una información, un subtexto, ¿no? de todo ese ámbito de la guerra de independencia. Incluye incluso cosas reales, como por ejemplo un cañón de cuero que hicieron los mambises. Él lo incluye en una de sus historietas, pero con humor siempre, integrándola a escenas de situaciones de humor. Y esa era la idea, ¿no? Crear una narración, una historia principal y el contexto histórico. Y aprovecharse de algunas situaciones para hacer guiones, hacer narraciones con ellos. Y por eso hablé de esa amplia investigación que hizo él sobre los mambises y el ejército español, que terminaron en el libro de Mambí. No sé si Silvia o Alexis quieren agregar algo a este tema especial desde el punto de vista histórico y de pedagogía de la historia. Sí. Bueno, yo creo que quien conocía a mi padre, una de las cosas que más disfrutaba y que a la vez disfrutábamos de él era su capacidad de hacer historias. Él te actuaba las historias con sonidos, con voces. Por eso para los actores de las películas era a veces tan fácil trabajar con él, porque mi papá le daba bastantes pautas de cómo quería todo, y era extremadamente divertido estar en una comida, en un encuentro con él, porque siempre te divertías de su capacidad de hacer historias. Era un contador de historias nato. Y yo creo que su principal propósito siempre fue divertir y entretener y contar historias con sus películas. Eso no quiere decir que él no quisiera, que él, su propio rigor histórico también indica, ¿no?, que para él era muy importante que estuviera bien contada la historia. Entonces, yo creo que él sí quería transmitir con bastante, digamos, asertividad la historia, ¿no?, y los diferentes elementos que van apareciendo en sus animados, por ejemplo, de Pidio Valdés. Pero yo sí diría que lo principal para él era divertir y entretener, por encima de tener una función educativa. Claro. Es muy interesante, Alexandre, que sin embargo, si revisas el libro El Mambí, que yo tuve la posibilidad de tenerlo, no creo que exista la versión digital, no sé, Silvia. Lo interesante es el rigor en la investigación histórica para poder hacer todo esto que vamos a ver nosotros en comienzo. Es decir, están los uniformes del ejército español, están los uniformes del ejército independentista, están los tipos de armas. Es decir, a mí me llama mucho la atención porque pudo haber recreado sencillamente una época y él y su equipo de colaboradores lucharon mucho por el rigor histórico de la historia que contaban, en Nueva York, de la historia que contaban, ¿no?, en los propios campos de Cuba Libre. Y eso me parece muy interesante porque su propósito
primero era entretener, pero evidentemente ese personaje, que subrayo lo que Ernesto decía, había nacido como un personaje secundario en una historieta, se convierte de pronto en un ícono para varias generaciones del luchador independentista. Se convierte en un ícono de la manera con la picaresca cubana, en este caso criolla, ya no española, ¿no? Disparar pedazos de ventana al ejército español con un cañón. Hay uno de los animados cuenta esto, es decir, cada uno de las anécdotas humorísticas que hay, muchas están basadas en qué tomaban nuestros independentistas, es decir, en la jícara, la miel con ron, prácticamente, insisto, todo el contexto que rodea estas historias es un contexto absolutamente histórico y por tanto sirve como un referente educativo de cómo vivió esa época, quienes pelearon por la independencia de Cuba contra el imperio más poderoso en aquel momento en el mundo de nuestro hemisferio, el imperio colonial español. Nosotros fuimos la última perla de la corona española. Nosotros no logramos efectivamente que una expedición del ejército libertador de Bolívar desembarcara en la isla. Nuestros hombres, aun cuando recibieron la ayuda, aun cuando participaron de la solidaridad del continente, tuvieron que enfrentarse a estos fusiles Remington norteamericanos de doble repetición que usaban los cuadros españoles. Solamente quería agregar ese detalle. Muchas gracias. Sigue Jorge Mario. Bueno, un poco para ilustrar lo que es Elpidio Valdés, básicamente vamos a leer un pequeño perfil biográfico de lo que es Elpidio Valdés como personaje. Elpidio Valdés nace en la década de 1870 en Cundiamor de Vereda Baja, cerca de Tocororo Macho, un pueblo ficticio en un campo de batalla durante la Guerra de los 10 años. Es hijo de un oficial mambí y una mujer campesina. En 1895 se incorpora al Ejército Libertador al inicio de la Guerra de Independencia. Según las historietas, impulsado por su tío Tobías, el cual regala una guarda para su machete. Ahí hay que destacar que el machete es un protagonista dentro del Elpidio Valdés, ¿no? Es casi que una figura también igual de importante que el personaje, igual que de importante que su caballo, por ejemplo. Está el machete como un símbolo, y es un elemento simbólico muy importante a destacar dentro de la historieta, al menos de estas dos primeras. Su padre cae en una emboscada al inicio de la guerra, y su madre continúa colaborando desde el exilio y muere poco tiempo después de un intento de enviar armas al ejército desde los Estados Unidos. Elpidio alcanza el grado de coronel y sobrevive al fin de la guerra y durante la República. Se casa en plena contienda con su novia María Silvia, con la que tiene un hijo al que llaman Elpidito. Ese es como el perfil biográfico de lo que va a ser Elpidio Valdés. La historia del personaje se cuenta en las historietas lanzadas en la revista Zum Zum y en el libro Aventuras del Elpidio Valdés, que fue publicado originalmente completo en 1979 y que ha tenido 7 reimpresiones. Estas historietas han servido de piloto para posteriores cortos animados y 3 largometrajes realizados por el ICAI, uno de ellos en colaboración con una entidad española. Elpidio apareció por primera vez como personaje extra en la historieta de Samurái de Padrón, Cachivachi, que creo que ya Ernesto nos la había referenciado en una de sus intervenciones anteriores. Entonces Padrón se encariña con el personaje poniendo a Elpidio como protagonista, titulando la historieta Elpidio contra los ninjas, ¿sí? Que es un poco como el arranque ya de Elpidio como personaje. En los cortos animados y en los largometrajes se destaca el cuidadoso trabajo de investigación respecto a las estrategias de guerra, a los armamentos, al vestuario de los contundentes, etc. En ocasiones se recrean hechos históricos reales y siempre se aprecia un fino sentido del humor. Y ese es uno de los temas, creo, más importantes y creo que de los que, ya que Silvia hablaba de que además de que abordaba temas históricos, una de sus principales intenciones era el entretener y mostrar de una manera divertida este tipo de temas que pueden ser difíciles de mostrar, ¿no? Pueden ser un poco densos, con una cantidad de información que no es muy digerible.
Y yo creo que una de las cosas más destacables es el sentido del humor dentro de Elpidio Valdés. No sé ustedes qué quieran rescatar de la construcción narrativa a partir de ese sentido del humor. Ahorita lo vamos a ver ya cuando veamos las dos obras restauradas, pero van ustedes a ver, por ejemplo, la comunicación que existe con el caballo y cómo en un momento Elpidio Valdés, una aventura del Elpidio Valdés, contratan una traductora que es una yegua para que venga e interprete lo que el caballo está diciendo cada vez que lo está torturando. Entonces, esas cosas dentro de la construcción narrativa del Elpidio Valdés creo que es una de las más interesantes y que hace un poco más ameno y más cercano la narración histórica en el caso del Elpidio Valdés. Por favor, si alguien quiere hacer algún comentario, podemos ir haciéndolo sin ningún problema. Silvia, Ernesto, Alexis, si quieren hacer algún comentario sobre este planteamiento que acaba de hacer Jorge Mario, que es esta combinación del humor con este tema histórico abordado con tanta rigurosidad como nos ilustraba Alexis, ¿no? Que lo hablábamos hoy precisamente con Jorge Mario, todos esos detalles tan cuidados del uniforme, de lo que se usaba, de cómo era, tan apegado a la realidad. Yo creo que el Elpidio Valdés tiene la virtud de ser mucho más que un héroe mambí, porque al final se ha convertido en un símbolo, ¿no?, del espíritu rebelde y también de la lucha de los cubanos por su soberanía, con valores muy claros de anticolonialismo y antiimperialismo que tiene el personaje en sí. Pero creo que su virtud está en hacer todo tener este enfoque histórico, pero sin solemnidades y al revés, sino conectando con el sentido del humor más criollo, más cubano, que hacen o quisieron que este ícono se convirtiera en parte del imaginario nacional. En Cuba ha ocurrido, ¿no?, de niños, y son anécdotas que nos llegan de niños que han puesto en pruebas de cuáles eran los coroneles o cuáles eran los capitanes más destacados del ejército mambí, y entre los nombres, o los héroes, y entre los nombres que mencionan son el Elpidio Valdés, porque los niños lo viven con un nivel de realismo absoluto. Y creo que otro de los valores que tiene es que logró hacer un cine de animación para todas las generaciones, porque el Elpidio Valdés, por citar solamente un ejemplo, es una obra que la disfrutan tanto los niños como los adultos. Y eso es también por el respeto que él tenía por el público infantil, que nunca lo menospreció ni subvaloró sus capacidades, sino que lo trató con mucho respeto. Entonces creo que son virtudes que tienen esta obra que hacen que la labor de restauración que ustedes acaban de hacer de los dos primeros cortometrajes signifique mucho para todos los cubanos, porque, lo digo sinceramente, es una obra muy querida y muy apegada a los afectos más bonitos que tenemos los cubanos. Dale, Jorge Mario, si quieres. Bueno, continúa, entonces... que ya estamos cerca del final. Tú ibas a decir algo, dale, bueno. Alex. Dale, Alex. En la medida que Jorge Mario se adentre más en la obra, se va a dar cuenta que el caballo deja de ser un caballo. Sí. Es decir, se convierte de pronto prácticamente en el alter ego, en el otro protagónico. Y yo creo que esto es muy curioso, ¿no? O sea, esta evolución dramatúrgica y cómo efectivamente llega un momento en que Palmiche, que es como le decimos aquí, que es el nombre del personaje, es muy sorprendente. Es decir, como decía Silvia, la creatividad de su padre, la manera en que efectivamente logró ese equipo de trabajo y bueno, yo hubiera querido oír un poco más Ernesto a la hora de... Él siempre es muy humilde, muy callado, habla realmente poco. Pero yo creo que la manera
lo que aporta este animado al continente va más allá efectivamente de Cuba. Estamos hablando de una obra otra que a mi juicio logra corporizar ese humor criollo, que sé que también lo tiene Colombia, que lo tienen otros pueblos, pero que en nuestro caso siempre nos sirvió como un hecho de resiliencia. Es decir, el cubano, y de ahí sale nuestro famoso choteo criollo, cuando efectivamente tiene una dificultad objetiva que no puede vencer, se burla de ella. Y ustedes van a ver que la obra, ¿no?, de la que hablamos está recorrida de eso. Es decir, eso que en España era el pícaro, ¿no?, aquí no es. Aquí el humor está asumido como parte de la actitud humana, como la manera de enfrentar las circunstancias, incluso el más difícil. Hasta un momento tan triste, que refleja, por cierto, la obra de Juan, como el momento que a nuestro héroe nacional los gringos le incautaron 3 barcos llenos de armas que se habían recaudado con el dinero de los tabaqueros de la emigración, y los americanos les quitaron 3 barcos que significaban 3 expediciones para el momento más importante de reinicio de la guerra. Y hay que ver ese animado, hay que ver con qué humor efectivamente Juan se burla de los gringos. Solamente quería también anotar ese hecho, José Mario. De acuerdo. Hoy hablábamos con Jorge, colegas, que uno de nuestros pioneros de la animación tuvo un vínculo muy fuerte con Cuba. Yo creo que tiene que ver con parte de esta historia, que es el maestro Fernando Laverde, que trabajó obras con Cuba y con Radio y Televisión Española. Creo que Martín Fierro la trajimos de Cuba, estaba en Cuba, y si no me equivoco, por aquí está Rito que no me deja mentir, creo que también trajimos de Cuba a Cristóbal Colón, que habían sido hechas por el maestro Laverde, que tenía un estilo de animación distinto, pero que yo creo que tenía allí ese nexo por lo que había significado Cuba en la animación en América Latina. Dale, Jorge Mario. Bueno, de acuerdo con Alexis, ese sentido del humor es un sentido de la salvación, es un sentido de la fuerza, del poder, y eso es lo que creo que le da mayor trascendencia al personaje del Pidio, al caballo y a todos los que rodean al Pidio dentro de cada una de estas historias. Ya para adentrarnos un poco en lo que fue el aporte del Pidio como personaje y las diferentes obras que se crearon alrededor de su personaje, pues vale destacar los 3 primeros largometrajes, que fueron El Pidio Valdés, producido por el ICAI en el 79, El Pidio Valdés contra Dólar y Cañón del año 83, y El Pidio Valdés contra el Águila y el León, que tuvo una versión extendida, que se denominó versión extendida en 5 capítulos del largometraje El Pidio Valdés contra el Águila y el León. Después están ya la serie de cortometrajes, donde se destacan los 2 primeros que vamos a ver a continuación en su versión restaurada, donde está El Pidio Valdés contra el Tren Militar del año 1974 y Una aventura del Pidio Valdés de 1974 igualmente. Después vendrían El Machete, vendría Clarín Mambi del 76, El Pidio Valdés asalta el convoy también del año 76. Está El Pidio Valdés contra la policía de Nueva York en el 76, El Pidio Valdés está rodeado en el 77, y esta serie de aventuras del Pidio Valdés que se extienden hasta el año 2015, ¿no? Es decir, el Pidio Valdés realmente como personaje recorre casi 3 o 4 décadas de la cinematografía, y creo que todos mantienen ese sentido del personaje, el sentido de la dignidad del personaje y sobre todo el sentido del humor del personaje como un mecanismo y un arma de defensa fundamental. Este es un poco como para hacer todo el contexto de lo que ha sido el Pidio Valdés como personaje. Y ya para entrar cerrando la charla, voy a hacer una breve descripción de lo que fueron todo el proceso de la restauración de estas 2 películas animadas que abren la saga del Pidio Valdés. Básicamente, estas películas fueron restauradas por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano a partir de los negativos cinematográficos en 35 milímetros entregados por el ICAI y pertenecientes a su archivo fílmico. Esos negativos, cuando llegaron a Colombia,
obviamente tenían el desgaste natural que tiene la emulsión cinematográfica, el desgaste natural que genera ciertos tipos de condiciones medioambientales como la temperatura y la humedad. Y ese fue un poco el primer paso que tuvimos que hacer, es un proceso de estabilización de la emulsión del material fílmico y entrar a recuperar toda la información que está contenida en esa película. ¿Sí? Entonces, una primera etapa fue el proceso de restauración física, donde se revisó la película, se revisaron las características que tenía, y ahí es donde encontramos realmente una diferencia importante entre la calidad que traía una aventura del Elpidio Valdés frente al desgaste que traía el Elpidio Valdés contra el tren militar. Infortunadamente eran muy desiguales los originales, comparando lo que nos dio en términos de la información que contenía de color, de resolución, una aventura del Elpidio Valdés frente a el Elpidio Valdés contra el tren militar, que traía mucho desgaste. Se siente que había estado expuesta a condiciones medioambientales difíciles y que obviamente eso se sentía en la emulsión y que nos obligó a tener un poco más de trabajo ya en la restauración digital sobre esa obra. Aquí ustedes están viendo al lado izquierdo de la imagen un antes y un después de una fotograma del Elpidio Valdés contra el tren militar. Un poco lo que está arriba es la imagen original con el desgaste que traía la emulsión, ¿sí? Que un poco yo le comentaba a Silvia que en estos procesos siempre seguimos buscando tratar de encontrar la mejor matriz para poder generar la mejor restauración. Y que si eventualmente en algún momento apareciera una mejor copia de Elpidio Valdés contra el tren militar, podríamos casi que copiar esas correcciones y aplicarlas a esa mejor copia para, obviamente, lo que buscamos siempre es tratar de acercarnos de la mejor manera a la obra original. Entonces, en este año 2024 los negativos los escaneamos en resolución 6.5K, que es la máxima que tiene en este momento este escáner, y generamos un tipo de archivo que se conoce como .dpx, que básicamente lo que trata es de conservar toda la información de la resolución, pero principalmente la información de color que se desprende de la emulsión. ¿Sí? Entonces, lo que tratamos de hacer es de tratar de generar el archivo con la mayor riqueza posible de información para poder en la restauración digital extraer las mejores calidades que nos dieron. Esta resolución va a una profundidad de color, se conoce como 16 bits. El tipo de escáner que utilizamos fue el escáner Laser Graphics en la versión Scan Station, y después pasamos a hacer la restauración digital de la imagen y el sonido. La imagen y el sonido obviamente lo restauramos de manera independiente y ya después generamos un proceso de integración de las características de sonido. Valga la pena decir que en YouTube hay publicada una versión de, sobre todo una aventura del Elpidio Valdés, y el sonido que está publicado en YouTube nos sirvió bastante para poder nivelar el sonido que quedó en la copia, en la versión final. Incluso, lo digo, ese sonido de esa versión digital nos sirvió mucho más como guía que el sonido original que extraímos del negativo, ¿sí? Porque el negativo pues traía ciertos problemas, traía muchos crash y muchos ruidos que los podíamos identificar solo al momento de recurrir a esas versiones digitales publicadas en la internet, cosa que no ocurría con la imagen, ¿no? Ustedes saben, con la imagen, la internet, el desgaste es mucho mayor, el nivel de precisión de color es menor, la resolución pues ni se diga, pero el sonido sí nos sirvió bastante como guía para poder continuar con el proceso. Estos son algunos fotogramas de el antes y el después. Es un poco la columna del lado izquierdo son los fotogramas antes, la columna del lado derecho son los fotogramas después. Lo que se hizo fue un proceso de limpieza total de los mugres que traía la emulsión, un proceso de recuperación de color. Lo que ocurría es que no había como unos referentes precisos cromáticos, que ahí fue donde recurrimos a Silvia para que a ver si podíamos ir poco a poco llegando al color lo más cercano a lo que el maestro Padrón había desarrollado en su obra. En algún momento tratamos de estar con la colorista que al parecer fue la que colorizó, Sí, pero ella yo tengo que decir que, bueno, como no teníamos los documentos originales, es decir, los fondos y los acetatos de ese cortometraje, lo que hicimos
fue a hablar con la colorista Gisela y mi tío Ernesto también ayudó en dar su criterio sobre el color y digamos, la fidelidad al original. Sí, y fuimos haciendo los ajustes sugeridos. Por ejemplo, hicimos ajustes sugeridos en relación con el tamaño del cuadro original del fotograma para que no se perdiera información, porque la copia en la que venía, en la que recibimos, obviamente tenía unos bordes que no eran los bordes originales del 4.3 del 35 milímetros. Entonces lo que hicimos fue tratar de recuperar esas características sin perder ninguna información del cuadro, que era lo que realmente buscábamos en este proceso. Aquí, pues, algo de los créditos, realización Juan Padrosi y Noel Lima, y hay que destacar que la balada del Pidio es interpretada por Silvio Rodríguez, ¿no? Y que es, pues toda una sorpresa dentro de la composición, que ustedes ahora la van a escuchar bien en la versión restaurada, y es toda una sorpresa, pues, ese crédito dentro de estos cortometrajes de animación. Y pues está el guión y diseño de Juan Padrón. Entonces, creo que lo mejor para hablar de estas obras es mostrarlas. Y vamos a pasar a mostrarlas sin antes agradecerle a Silvia, a Ernesto y a Alexis por su presencia, y obviamente a Alexandra Falla por la coordinación y por habernos dado la posibilidad de hacer este proceso.